Bien, vamos a continuar con el siguiente tema, eh, el 3.3, que se refiere a la diferencia entre moral y derecho. Bien, a ver, tengo acá abierto el tema. Bien, para comprender la diferencia entre moral y derecho, lo primero que debemos iniciar revisando es el concepto de moral y el significado que éste tiene para la relación con el derecho. La moral es una disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y el mal, es decir, esta relación que existe entre nuestras acciones y nuestros comportamientos, que tiene mucho que ver con esta cuestión interna, ¿no? De manera individual, es decir, en cuanto a los seres humanos, ¿cómo podemos comprender a la moral? Como un conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Esta segunda definición tiene que ver con la característica individual y de las personas. Este conjunto de costumbres va a ser lo que va a determinar el comportamiento de las personas, es decir, esas acciones que van a realizar de manera individual van a estar basadas en gran medida a estas costumbres y normas sociales en las cuales las personas han crecido y se han desarrollado. Muy bien. Por otro lado, entonces, el derecho. El derecho, ya hemos revisado muchas veces el concepto y de manera general ha sido reconocido y aceptado como el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del ser humano en sociedad, ¿no? Cuyo fin único es mantener el orden social establecido. Bien, otra característica importante para diferenciar entre moral y derecho son los sujetos participantes, es decir, quienes se involucran en esta relación. Mientras que en la moral tenemos, tanto en la moral como el derecho, tenemos por un lado un sujeto activo y por otro lado un sujeto pasivo. En la moral, el sujeto activo es la persona, es decir, no existe quien te obligue a cumplir una determinada acción. La moral entonces se rige bajo un sujeto pasivo o sujeto obligado, es decir, es la persona que de manera individual tiene ciertos comportamientos que ha asumido y ha adoptado por la sociedad. Por otro lado, en el derecho existe un sujeto activo, que es el sujeto pretensor, es decir, el que te exige el cumplimiento de una norma jurídica. Esta es una diferencia importante porque en las normas de tipo moral no existe quien te exija el cumplimiento, es voluntario y es decisión de cada persona hacer o no hacer determinado acto. Mientras que en las normas jurídicas existe quien te exige este cumplimiento de esta obligación y este es el sujeto activo. Por esto, por esa situación aquí en la imagen pueden observar que de manera regular el sujeto activo recae en un juzgador de manera general. Por otro lado, aquí les muestro un ejemplo para poder diferenciar entre moral y derecho. Este ejemplo tan común
y que de alguna manera deriva también de un mandamiento religioso. Honrarás a tu padre y a tu madre. Esta es una norma de tipo moral que se ha adoptado en la sociedad, cuya influencia ha sido de tipo religioso. Por otro lado, un ejemplo de una norma jurídica: el que falte al cumplimiento de una obligación es responsable del pago de daños y perjuicios que esto ocasione. Esta es una norma jurídica. Entonces, esta norma o este ejemplo de la norma moral se refiere a un deber. Recordarán que ya vimos la diferencia entre deber y deber jurídico. Bueno, la norma moral se refiere a un deber, es decir, la acción individual de una persona de cumplir o no cumplir esta norma o este mandato. Mientras que en el deber jurídico hay un deber, pero también se deriva una obligación, es decir, tienes que cumplir con la obligación del pago. Pero si no cumples, tienes que pagar esa obligación, pero además los daños y perjuicios que esto ocasione. Entonces se adiciona el cumplimiento de un deber de tipo jurídico, pero también recae una obligación adicional al desfase del cumplimiento del deber primario. Entonces tenemos que en una norma moral existe un sujeto pasivo, que es el individuo, que es la persona, pero también existe la voluntad individual de hacer o no hacer. Mientras que en las normas jurídicas existe un sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? Pues el que va a obligar a la persona que haya incumplido con esta obligación para acatar esta disposición a través de un mandato judicial. Generalmente decíamos son los juzgadores quienes se encargan de garantizar el cumplimiento de los deberes jurídicos. Serían los juzgadores entonces este sujeto activo que habrá de exigir el cumplimiento de una determinada obligación. Con este esquemita quiero mostrarles de manera gráfica la diferencia, pero también hay otros, de aquí se deriva entonces que de las normas de tipo jurídico se impone una obligación, pero también se conceden derechos. ¿Cuál es la obligación? El que debe cumplir. ¿Quién tiene derechos? A quien se le va a cumplir esta obligación. Es decir, si volvemos al ejemplo anterior, pensemos que A le debe a B una determinada cantidad, pero A no cumple. Entonces, si A se convierte en deudor, entonces A tiene una obligación y B tiene el derecho que A le cumpla con esa obligación. Entonces, se da una relación entre dos sujetos. Uno tiene una obligación de cumplir con una responsabilidad que adquirió y la otra persona tiene este derecho de exigir el cumplimiento. Estos juicios en las normas jurídicas son muy comunes o muy frecuentes para demandar el cumplimiento de estas obligaciones. Por otro lado, aquí les muestro una tabla donde por un lado encontramos las características de las normas morales y por otro lado las características del derecho. La moral, decíamos, entendida tanto como una disciplina, como una ciencia, pero también de manera individual como este conjunto de costumbres, creencias que cada persona adopta en función del espacio donde se desarrolle. Mientras la moral decíamos, es unilateral, el derecho es bilateral. ¿Qué tiene que ver esto con la unilateralidad y la bilateralidad? Pues es de donde emana esta norma de comportamiento. Mientras que de manera moral depende de cada persona
asumir o no asumir un comportamiento en el derecho, tenemos que estas normas no dependen de una persona, sino que son producto de consensos entre las personas encargadas de crear y de aprobar leyes. La coercibilidad y la incoercibilidad tiene que ver con la obligatoriedad de cumplir una norma. Cuando hablamos de moral, decimos que las normas son incoercibles porque no te obligan a su cumplimiento. Puedes hacerlo o puedes no hacerlo y no tiene ningún efecto. Si volvemos a este ejemplo, honrarás a tu padre y a tu madre, cuando son de tipo morales, no existe una obligación de acatarlo. Puedes cumplirlo o no cumplirlo y no pasa nada más que una cuestión subjetiva y una eh, predisposición personal. Cuando hablamos que el derecho es coercible, es que existe una pena o una sanción o una institución o autoridad que va a obligar a su cumplimiento. El que falle al cumplimiento de una obligación es responsable del pago de daños y perjuicios. Aquí tiene que hacerlo, no hay opción de evadirlo. Esto es la coercibilidad, es la acción de obligar al cumplimiento de una obligación a través de las fuerzas propias del Estado. La autonomía y la heteronomía. Autonomía se refiere a una sola persona, al sujeto individual de una acción o una obligación, mientras que la heteronomía se refiere a esta cualidad de cómo surge de otros, es decir, con la intervención de otras personas en definir estos comportamientos. Decíamos, la autonomía tiene que ver con que no hay la participación de otras personas para que te digan qué hacer y qué no hacer, mientras que la heteronomía es producto de estos acuerdos o de un conjunto de disposiciones normativas que se han adoptado en un país determinado en función de la exigencia social que demanda la sociedad, y en función a eso es lo que se va a legislar o se va a reglamentar. La interioridad y la exterioridad es este comportamiento y esta influencia individual que exige respetar o acatar ciertas normas. Interior depende del sujeto, de su conducta, de sus valores, de sus principios, pero el derecho, cuando hablamos de que es externo o es exterior, tiene que ver con la exigencia del cumplimiento de esta obligación por otras personas, donde entra la parte del juzgador. Básicamente estas son las 4 grandes diferencias entre la moral y el derecho. Para tener una diferencia, digamos, mucho más gráfica, les mostré esta tabla, pero vamos a encontrar entonces que la moral es subjetiva, depende de cada persona, depende de todos estos conocimientos que haya adquirido a lo largo de su formación, de su vida, y el derecho va a ser este conjunto de reglas, de normas que van a pasar por un proceso legislativo y que la sociedad va a aceptar como válidas porque van a contribuir a una sociedad mucho más organizativa. De ahí que el derecho no puede equipararse a la moral de ninguna manera. Son muy distintos porque uno cumple una función de tipo colectiva y la otra es regular comportamientos de manera individual, de manera personalizada. Bien, vamos a continuar con el siguiente tema. Igual si tienen alguna duda pueden dejarlo en los comentarios y con gusto los revisaremos. Muchas gracias.